sobre el 1 más E0, que es la relación de vacíos inicial. Y eso me va a dar este término. Entonces, este valor por entre 1 más E0 me da este valor entre 1 más 0 me va a dar cada uno de estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener varios datos de módulo de coeficiente de compresibilidad volumétrica. ¿Sí? Vean, son varios los que tenemos ahí. El que nos va a interesar a nosotros va a ser el asociado al esfuerzo que estamos aplicándole al terreno. Voy a tener todos estos, pero no todos estos son importantes para mí. Véanlo, cada uno de esos términos, voy a reducir un poquito más esto. Cada uno de esos términos, déjenme ver, para poderlo ver, si no, no lo veo. Cada uno de esos valores de coeficiente de cambio volumétrico los puedo relacionar al nivel de esfuerzo. Puedo relacionar cada uno de estos que tengo aquí. Este, por ejemplo, el primero, está asociado a un cambio en los esfuerzos de 0 a 0.125. En ese rango voy a utilizar este valor. Por ejemplo, este otro lo voy a considerar entre 0.25 y 0.5. Entre esos dos rangos voy a trabajar este valor. Y así sucesivamente. Si tengo que el nivel de esfuerzo que yo estoy aplicándole al terreno va entre 4 y 8, entre 4 y 8, entonces tengo que tomar este valor. ¿Sí? Entonces, para cada intervalo de esfuerzos, tengo un valor del coeficiente de compresibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Vamos acá nuevamente a la gráfica para verlo. Y lo voy a poner acá abajo nuevamente. Tenemos la curva en 1, en 2, en 3 ciclos. Este es 0.1, este es 1, este es 10, y estos son 100. Es el esfuerzo. En kilogramos por centímetro cuadrado, pero en escala logarítmica, ¿no? Y acá tenemos la relación de vacíos, como habíamos comentado. Entonces, para el patrón de esfuerzos que habíamos aplicado en el ensayo, teníamos 0.125. Entonces, ¿se acuerdan que la parte logarítmica, en 0.3, teníamos 0.2, o 2 más o menos. En el segundo tercio teníamos que dar a 0.4. Y más o menos en 0.9 teníamos 0.8. ¿No? Entonces, siguiendo la misma temática, lo dividimos en 3. Y luego aquí como 0.9, este será 2, este será 4 y este será 8. Entonces, para 0.125, hacemos exactamente lo mismo. 0.125 debe estar por aquí. Tenemos un valor. Para 0.125, para 0.25 deberíamos tener otro valor por acá. Esto es 0.125. Este es 0.25. Y luego para 0.5 teníamos otro valor. 0.5. Luego 1. Es el patrón de cargas que estoy aplicando.
Luego tenemos en 1, en 2, 4, 8. Y para que ellos tengan un esfuerzo. Entonces aquí es 2, 4. Lo que estoy poniendo en verde son el patrón de cargas que estoy aplicando. Entonces la curva, decíamos, la gráfica la podemos definir de esta manera. Y luego, desde luego, viene la descarga. Pero a nosotros ahorita la parte que vamos a platicar es la carga. Entonces, decíamos que en cada uno de estos términos, y lo voy a poner aquí, podemos calcular la pendiente, que es el AB, ¿cierto? Entre cada dos puntos tengo un valor de AB. Pero también entre cada dos puntos puedo yo obtener el MB como el AB entre el 1 más C0. Entre cada dos puntitos de estos, que representa la carga, yo tengo un valor de MB y un valor de MB. Un coeficiente de compresibilidad y un coeficiente de cambio volumétrico entre cada dos puntos que tengo aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ya lo habíamos adelantado previamente. Que para poder hacer el cálculo de los asentamientos, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que determinar, según la estratigrafía que tengo del suelo, voy a poner con 4 estratos. Según la estratigrafía que yo tengo del suelo, voy a dibujar el esfuerzo total voy a dibujar el esfuerzo efectivo, perdón, el esfuerzo asociado a la presión de agua, y luego voy a dibujar el esfuerzo efectivo. Así como lo hemos dibujado, ¿no? Ya en clases previas, incluso en la tarea. Así lo tenemos que hacer. Es indispensable poder dibujar los diagramas de esfuerzos. Y luego, comentamos que vamos a colocar la cimentación hasta un cierto nivel de desplante. Esa es la cimentación. Hasta una profundidad de desplante. Bien, entonces, los esfuerzos geoestáticos habíamos comentado que es el esfuerzo del suelo sobre el suelo. O sea, todo esto lo calculamos gamma por H, ¿no? Gamma del material por el espesor del material. Y así los vamos calculando. Pero es el efecto del suelo. Únicamente tenemos que conocer ahí el peso volumétrico del material. Más nada. Con ese calculamos. Y luego, lo que tenemos que hacer es calcular el efecto que la cimentación le va a generar al suelo. Entonces, nosotros sabemos cuál es la carga que viene de arriba, de la superestructura. Sabemos el efecto de la cimentación, el peso de la cimentación, que está involucrado la losa, que está involucrado el dado de cimentación y que está involucrado el relleno. ¿Sí? Eso finalmente es lo que estamos aplicándole al terreno. Desde luego, hay que quitarle a toda esa carga, hay que quitarle, o más bien a todo ese esfuerzo, hay que quitarle el esfuerzo de excavación. ¿Sí? O sea, tenemos que utilizar el incremento neto de presión para el cálculo de el efecto del asentamiento, perdón, el efecto de la estructura sobre el suelo. Entonces, si yo calculo ahí de todo esto,
la suma de Qs entre el área menos el gamma de F, ¿qué es lo que estoy calculando con esto? El incremento neto de presión, ¿recuerdan? Estoy calculando el incremento neto de presión. Entonces, con ese voy a evaluar a partir del nivel de desplante, voy a calcular el diagrama de esfuerzos hacia la profundidad. O sea, el incremento de esfuerzo en la masa de suelo. Que puede ser decíamos, con Froelich, Westergaard, Boussinesq, incluso con elementos finitos pudiéramos también calcularlo. La variación del esfuerzo hacia la profundidad. ¿Cómo se va transmitiendo el esfuerzo asociado a la superestructura? ¿Cómo se va transmitiendo hacia la profundidad? ¿No? Y entonces, si yo tengo en estudio este estrato, de aquí saqué la muestra que llevé al laboratorio y que me llevó a tener la curva de compresibilidad que está acá arriba, esta es la curva que caracteriza a este estrato de suelo, de donde saqué la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí voy a calcular, como estoy hablando de este estrato, voy a tomar el valor a la mitad del estrato, ¿sí? Es como se procede. Consideramos a la mitad del estrato y de ahí visualizo cuál es el esfuerzo y cuál es el incremento de esfuerzo. Vamos a ponerlo en rojo. Este es el esfuerzo y esto el incremento de esfuerzo. Estos valores, en su magnitud, los dibujo acá arriba. Entonces vamos a suponer que nos da el valor de ese esfuerzo aquí, con esta magnitud, ¿no? No lo pongo acá abajo, bueno, sí vamos a ponerlo. Perdón, sigma. Ahí tengo el sigma. ¿De dónde viene ese sigma? Del diagrama de esfuerzos geoestáticos. Ahí lo estoy obteniendo. Entonces, es la condición inicial del suelo. Y a esa condición inicial del suelo le voy a sumar una magnitud tal a delta sigma. Entonces, ese delta sigma me dará este punto como sigma más delta sigma. ¿Están de acuerdo? Este punto. Entonces, yo sé cuál es el nivel de esfuerzos. Está entre 1 y 4. Aquí me dio entre 1 y 4 los valores. Entre 1 y 4 el esfuerzo. Entonces, determino aquí el valor del MB a partir de estos niveles de esfuerzo que yo tengo. Entonces, de la tabla que calculamos, extraigo el valor del MB para este nivel de esfuerzos. ¿No? Entre 1 y 2 o 1 y 4. Entonces me voy acá a la tabla. Bueno, no está aquí. Me voy a la tabla y defino entonces que entre 1 y 4 tengo sus valores, TMB. ¿Vale? Yo estoy calculando aquí en la tabla para un amplio rango de esfuerzos, que va desde 0.125 hasta 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es mi rango. Lo coloco así para tener posibilidad de determinar el módulo de compresibilidad más adecuado. Que lo tenga
varios parámetros varios valores de ese parámetro, para que en función de los niveles de esfuerzo que están actuando en el suelo, junto con el incremento de esfuerzo por la masa, por la estructura, pueda yo obtener entonces el MB. ¿Sí? Ahí lo tengo el MB directamente de la gráfica. Tengo el espesor. Tengo el incremento de esfuerzo. Calculo el asentamiento. Es el MB por el delta sigma por el H. Recuerden, así la definimos la ecuación. ¿Listo? Así de sencillo. Así de sencillo calculamos el asentamiento. Desde luego está el asentamiento diferido, ¿eh? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Esta última ecuación es el asentamiento o cómo dijo, profe? Perdón. Sí, es el asentamiento. Ah, bueno, lo puse como delta, Sí, es pero que es era delta H, ¿no? delta H. Sí. Delta o delta H es exactamente. Delta H lo maneja el reglamento. Pero delta es el asentamiento también. ¿Vale? Así lo vamos a calcular para los materiales cohesivos. Y fíjense, requerimos el incremento de esfuerzo en la masa del suelo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el lunes puse la tarea de determinación de parámetros de deformabilidad. ¿Qué es lo que hay que obtener? Hay que realizar los cálculos que me permitan obtener la curva de compresibilidad. Para ese suelo en particular, yo necesito calcular la curva de compresibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Así como lo determinamos, ¿no? Vamos a llegar a este punto. Y ya con el ejercicio, los ejercicios completos, intentaremos que, o más bien, ya para la revisión de una cimentación en específico, utilizaremos todos los parámetros, todos los cálculos que hemos venido realizando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, bueno, aquí en esta diapositiva, tenemos que esta es la curva, una curva de compresibilidad, obtenida de un ensayo de compresión, ya sea compresión simple o de compresión confinada, que son las triaxiales. Tenemos una curva de este estilo, y habíamos dicho que la línea tangente al inicio me da posibilidad de calcular el módulo de la deformabilidad. Y si tenemos varias curvas. ¿Profe? Sí. ¿Está pendiente parte de cero para generar sí, la porque recta? es inicial. Ah, ok. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Déjenme quitarlo.
Sí, es tangente inicial esa curva. ¿Quedó? Está. Bien, perdón. Entonces, en un ensayo vamos a obtener varias curvas de este estilo, habíamos comentado, ¿no? De cada una de ellas para un confinamiento diferente. Ya lo hemos comentado previamente, ¿no? Entonces, una línea tangente para un esfuerzo, otra línea tangente, que pueden ser también secantes, ¿no? Y otra para el tercero. Entonces, cada una de ellas, esta va a tener, un E. Como estaba hablando de la primera curva, pues será el E1, esta tendrá un E2 y esta un E3, ¿no? Entonces, lo que hago con esas curvas, o lo que puedo hacer con esas curvas en el módulo, habíamos comentado, es colocar el par de datos, esfuerzo de confinamiento contra módulo, esfuerzo de confinamiento contra módulo, ese es el E1, luego el esfuerzo de confinamiento 2, desde luego tiene un módulo E2, y luego el esfuerzo de confinamiento 3 tiene un E3, ¿no? ¿Sí? Con estos puntos puedo definir una curva de este estilo. Esa curva de ese estilo tiene esta ecuación, que nos dice que el módulo de la elasticidad es igual a el módulo inicial, esto se puede obtener con compresión simple, el módulo inicial, más K, que es un coeficiente determinado con esta tabla. Y esta tabla está en función de la compacidad relativa del número de golpes o de la resistencia en punta. Resistencia en punta de cono, el número de golpes de la prueba SPT, o la compacidad relativa del suelo. Ese es el valor de K, multiplicado por la presión atmosférica, y esto que va a multiplicar a la relación del esfuerzo de confinamiento, o sea, el esfuerzo que está aquí considerando, entre la presión atmosférica, todo elevado a una N. Esa N también viene aquí en esta ecuación, en esta tabla. Entonces, podríamos tener una variación del módulo E en función del esfuerzo de confinamiento. Ya más o menos lo habíamos platicado previamente. Y de aquí podemos determinar que el esfuerzo o la deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Y el módulo de proporcionalidad es el módulo E. Entonces, aquí decíamos que la deformación unitaria es la relación o más bien la variación de una dimensión respecto a su dimensión inicial. Entonces, a mí lo que me interesa conocer es el asentamiento, el delta H. Entonces, el delta H es la deformación unitaria por el espesor del estrato. ¿Sale? Entonces, aquí voy a despejar el épsilon. Acá abajo lo pongo, el épsilon. La deformación unitaria es el esfuerzo entre el módulo de la elasticidad. Así lo tengo. Este lo voy a colocar acá. Y entonces me dice que el asentamiento es igual a sigma entre E por H. Perdón. Sigma entre E por H. Exacto. Así lo tengo. Vamos.
ya sea que definamos delta H o que definamos como delta, es sigma entre E por H, ¿no? Véanlo, cómo es que está aquí la cosa. Y recuerden de lo que acabamos de platicar, si 1 entre E es el módulo de la compresibilidad, bueno, pues entonces también el asentamiento lo podemos calcular como sigma por 1 entre E es mb por H. En términos de el parámetro de las pruebas traxiales o en términos del parámetro de las curvas de compresibilidad de los suelos finos. ¿Sí? Pero exactamente todo, ¿de dónde nace? Nace de esta ecuación, más bien, de esta ecuación. De ahí nace todo. La relación esfuerzo-deformación. ¿De acuerdo? Bien. Ya platicamos los parámetros para un solo granular o para un solo fino. ¿De dónde los obtenemos? Pruebas traxiales, perdón, pruebas de compresión, ya sea simple o traxiales, o pruebas de consolidación no dimensional. Depende del suelo que tengamos. ¿Sale? Y entonces, lo que necesitamos es, en función de esos parámetros, determinar el asentamiento del suelo. Entonces, una parte importante que hay que platicar antes de entrar a los métodos es la manera en que sufre el asentamiento el suelo en función de la cimentación. Entonces, aquí, en esta diapositiva, tenemos este asentamiento, miren lo que estoy dibujando aquí. Esta configuración la tendríamos para una cimentación flexible. ¿Cuáles son las cimentaciones flexibles? Las cimentaciones a base de mampostería o aquellas que no tienen acero de refuerzo. Se ve claramente que el mayor asentamiento se encuentra al centro y el menor hacia los extremos. ¿Sí? ¿Esto qué me está generando sobre la misma cimentación? Que esta cimentación, si es de mampostería, tenga una deformada, lo voy a poner más, de este estilo. ¿Están de acuerdo? Si es flexible, va a ocurrir esa deformación en la cimentación. ¿Será adecuado que nosotros coloquemos una cimentación de ese estilo? Pues no, porque lo que vamos a empezar a ver es agrietamientos en esa zona, en la parte baja. Ahí vamos a tener agrietamientos y eso es, el hecho de que el concreto presente agrietamientos es una evidencia de que está perdiendo resistencia. ¿Sí? Su desempeño ya no va a ser el mismo por ese agrietamiento. Entonces, conviene que nosotros tratemos que la cimentación genere asentamientos uniformes en el terreno para evitar esa flexión de la losa de la cimentación, ¿no? Fíjense cómo está flexionando. Al flexionarse genera asentamientos en la parte baja. Evitemos la flexión, evitemos que la losa se flexione. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que se flexione? Bueno, le podemos colocar acero de refuerzo, ¿cierto? Le colocamos el acero de refuerzo. Eso lo que va a hacer es rigidizar a la cimentación. Cuando yo le coloque el acero de refuerzo al concreto, lo que voy a lograr es rigidizar la cimentación. Y al rigidizar la cimentación, el asentamiento que se va a provocar ahora va a ser un asentamiento uniforme.
¿Se queda claro? Déjenme decirles que en los últimos 30 años, más o menos, los últimos 30 años del siglo pasado, las cimentaciones tendían a hacerse con concreto y acero de refuerzo. Pero antes de ese tiempo, la mayoría de edificaciones, principalmente casas de 1, 2, hasta 3 niveles, la cimentación se hacía a base de piedra brasa, ¿no? O mampostería. Piedra brasa se le dice porque es piedra que podemos agarrar con los brazos, de ahí viene el nombre de piedra brasa. Un tamaño de partícula que pudiéramos levantar y abrazar con las manos, pudiéramos nosotros entonces moverla de un lado a otro para formar la cimentación, y le llamamos la piedra brasa. Por esa situación. Entonces, muchas de las cimentaciones se hacían de ese estilo. Es decir, una cimentación flexible. Lo conveniente es hacer una cimentación rígida. Independientemente de que sea una edificación de un nivel o de 20 niveles, conviene que las cimentaciones sean rígidas. ¿Para qué? Para que el esfuerzo sea transmitido de manera uniforme hacia el terreno. Que no se concentre en un punto los asentamientos, porque eso va a comprometer la seguridad de la cimentación. Vamos a pugnar porque tengamos una cimentación rígida, y en ese caso, bueno, vamos a ver que el asentamiento, o vamos a generar un asentamiento en el terreno uniforme. Es decir, vamos a tener la misma magnitud, permíteme, la misma magnitud de asentamiento en este punto y en este punto. Sí, me ibas a preguntar. Por ejemplo, hay sistemas que puedan hacer que las cimentaciones, por ejemplo, como lo dijo en este caso, a base de mampostería, puedan ser rígidas, o el sistema ya en automático es flexible. Es flexible. O sea, sí lo puedes rigidizar un poco hacia arriba de la losa mediante traves de ligas o dalas. Pero la zona el material que está en contacto con la cimentación es de piedra brasa. Y generalmente se construían de este estilo, ¿no? Una sección así de esta manera. Piedra brasa junteada con algún mortero. Entonces, ni siquiera es cemento, es un mortero. Sí, sí, sí. La liga entre las partículas, entre los fragmentos de roca, pues es muy pequeña. Y lo que se hacía entonces sí era colocar acá la dala de concreto reforzado. Algo así, ¿no? Y de ahí entonces partía todo lo demás. Bueno, desde luego aquí amarrado, ¿no? Así más o menos era como se hacía antaño. Y principalmente muros de carga, además, ¿no? No eran marcos, eran muros de carga. O sea, teníamos una estructuración muy flexible. Todo eran zapatas con piedra brasa, zapatas corridas, zapatas aisladas, ligadas con unas traves de liga, y trabajando principalmente con muros de carga. No sé si conozcan San Juan de Aragón. Sí, profe. Bueno, la gran mayoría de las casas en San Juan de Aragón, en la sección 1, 2 y 3 me parece, de San Juan de Aragón, todas son casas a base de muros de carga. Esas
fueron construidas allá por... Esa colonia de San Juan de Aragón fue construida en el 64, 65. Y se construyeron de esa manera, ¿no? Más bien, sin columnas, sin traves. Eso sí, la cimentación es una losa de cimentación, pero la estructuración de la edificación es marcos de carga. Sí, lo preguntaba porque es que también aquí, por donde yo vivo, por ejemplo, he visto este sistema que utilizan. El Pero, primero, ¿no? ajá, de ese, el mampostería. primero. Ajá. Ajá. Era muy común, ¿eh? Era muy común hacerlo. Antaño, por la facilidad de construcción, pero con el tiempo, los sismos nos han jalado las orejas, particularmente en la Ciudad de México, y eso ha hecho que los códigos de diseño cada vez sean más exigentes, ¿no? Ya hablar de una cimentación flexible ya es completamente imperdonable. Pero vamos, las hay muchas edificaciones construidas así. Incluso al interior de la República hay muchas localidades, municipios, en los cuales se sigue haciendo cimentaciones a base de mampostería. Aquí en la Ciudad de México ya no se permite eso. A menos que, como se hacía antaño, que se iba a construir una casa y lo que se hacía era, se compraba el predio primero, ¿no? Y ahí se iba habilitando poco a poco una habitación con una cocina, y conforme tenía unos recursos le iba incrementando pues, la otra habitación, ¿no? Seguían llegando recursos, ahí ahora entonces ya separamos las habitaciones, las recámaras, ya le ponemos una sala, un comedor aparte, ¿no? Y van creciendo las casas. No son casas que se diseñen o que se diseñaron de un inicio, sino son casas tipo Frankenstein, ¿no? Que se van armando poco a poco, y desde luego las cimentaciones no son las mismas, la edad de los materiales no es la misma, y entonces hay ciertas características, ciertas condiciones que hacen que la estructura tenga un desempeño anormal ante un sismo, ante la propia carga de la estructura, ¿no? Pero muchas de las edificaciones son así, principalmente casas de 1, 2, 3, hasta 3 niveles. ¿Y qué se hacía? Pues se llamaba al maestro Don Toño, y se le decía: Don Toño, pues quiero que me construya aquí un cuarto. Y Don Toño, pues ¿de dónde aprendió a hacer cuartos? Pues a lo mejor su papá, Don Pedro, le enseñó cómo construirlos y eran albañiles, y de esa manera lo aprendió. Pero sin ningún cálculo, sin ningún nada, pero están ahí. La cuestión es, lo impresionante es que las estructuras siguen ahí. ¿Por qué? Porque están súper sobradísimas, pero cuando viene un sismo, pues ese elemento tan sobrado también falla porque hay ciertos condicionantes de que la estructura tiene que ser ni tan rígida ni tan flexible, ¿sí? ¿Se acuerdan los códigos estos? A lo mejor no han llevado todavía diseño estructural, porque ya lo están llevando. Me acuerdo que dijeron 2, creo que lo estaban llevando a la par. Cuando hacemos el diseño estructural de un elemento, para una edificación, para una estructura, verificamos la cantidad de acero, la cuantía de acero, decimos, ¿no? Y hay una cantidad mínima que tenemos que cubrir. O sea, no podemos poner menos de acero que esa cantidad mínima. Y eso depende de la geometría de la sección. Y desde luego de las cargas.
pero principalmente de la geometría y de las propiedades de los materiales. Y hay otra, el límite superior, el acero máximo. Si nosotros ponemos más acero que el máximo, lo que estamos haciendo es una estructura sumamente rígida, con un comportamiento frágil. Entonces, una carga inmediata lo va a fracturar, igual que se fractura un vidrio. Un vidrio, aplíquenle un golpe fuerte y lo van a romper. Ese comportamiento es un comportamiento frágil. Entonces, cuando al concreto le metemos mucho acero de refuerzo, lo que estamos teniendo es un comportamiento frágil de la estructura. Entonces, si viene un sismo y estamos adentro, pues la estructura va a fracturarse completamente y nos va a agarrar ya adentro. Entonces, no conviene que las estructuras tengan un comportamiento frágil. Entonces, el reglamento nos dice, no, para evitar ese tipo de fallas hay que reducir la cantidad de acero permisible. Y entonces dicen, bueno, ¿qué tanto vamos a permitir? Vamos a considerar una falla balanceada, en la cual tengamos una flexibilidad del concreto y del acero, de tal manera que si la estructura va a colapsarse, se generen deformaciones que permitan a las personas que se encuentran al interior salir, les da el tiempo para poder salir del interior. A eso le llamamos la falla balanceada. Y esa falla balanceada se logra cuando tanto el concreto como el acero tienen los mismos niveles de deformación. Entonces tenemos dos límites. El acero mínimo de refuerzo, también no podemos hacer una estructura sumamente flexible, por eso tenemos un mínimo de acero de refuerzo, y por otro lado, en el otro extremo, tenemos el acero correspondiente a la falla balanceada. Y esa va a ser la parte del diseño, lo vamos a enseñar de esa manera, tratando de colocar el acero que se encuentre dentro de estos valores mínimo y máximo. ¿Qué hacía don Toñito cuando hizo la X o Y casa? ¿Se preocupaba de la falla balanceada? No, le ponía el acero. ¿Cuánto acero? Échale el acero que le quede. Y seguramente en algunos casos sobrepasa la falla balanceada. Está haciendo elementos sumamente rígidos con un comportamiento frágil. Es bastante peligroso eso, ¿no? Que una estructura bajo un sismo se fracture y de una manera súbita, o falle de una manera súbita. Eso es muy peligroso. Mejor que vaya deformando poco a poco los elementos antes de llegar a la falla. Y eso le da a las personas, pues, oportunidad o la esperanza de tratar de salir, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros vamos a llegar a diseñar, pues vamos a proponer hacerlo de refuerzo entre esos dos límites, ¿no? Precisamente para definir que esta cimentación se desempeñe de una manera adecuada y cumpla con su función, que es la de transmitir las cargas de la superestructura hacia el terreno. Y vamos a colocar el acero de refuerzo de tal manera que esa transmisión de cargas nos genere un asentamiento uniforme. ¿Sale? Vamos a pugnar por eso. ¿Sale? ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Perfecto. Bien, vamos a platicar de los métodos para calcular el asentamiento en los suelos granulares. ¿Oiga? En la literatura vamos a encontrar infinidad de métodos para el cálculo del incremento de esfuerzo, perdón, del asentamiento. Vean, el método de Hart. Se desarrolló en 1966, una buena cosecha ese año, ¿no? Ya ven que los buenos vinos se catalogan por la cosecha. O más bien, la cosecha, el año de la cosecha es la que caracteriza los vinos. Entonces, 1966 es un año de buenas cosechas, ¿no? Y les digo porque
es la fecha de mi nacimiento. Entonces es una muy, muy buena cosecha. Pienso yo, claro. Bien, entonces, en 1966 Hart propone este método. En ese entonces les decía que las cimentaciones eran completamente flexibles, ¿no? No había acero de refuerzos. Por eso es que el método principalmente lo desarrolló de esa manera, para cimentaciones flexibles. Pero ya estaba en el inter de que había la necesidad de colocar acero de refuerzo. Entonces, propone dos alternativas, una tanto para una cimentación flexible y otra para una cimentación rígida. Y tenemos dos casos, cimentación flexible, cimentación rígida, ¿no? Y vean cómo es la ecuación para calcular el asentamiento. Miren, vamos a ver esta parte. Nos dice que el asentamiento es B por Q. Q0, ¿no? Q0 es la carga que está aplicándose en el terreno. Y B es el ancho de la cimentación. O sea, aquí lo que estamos teniendo es un esfuerzo. Esos dos parámetros me da el esfuerzo. Y abajo tengo el módulo de la deformabilidad. ¿Sí? Finalmente tengo la ley de Hooke. Sigma es igual a la deformación por E. Desde luego, aquí la deformación es delta H entre la H, ¿no? Es la deformación unitaria que estoy calculando. Pero aquí lo tenemos. Y luego existe aquí un término, 1 menos nu cuadrado. Nu es la relación de Poisson. Y esa relación de Poisson nos dice que una probeta, o al menos la podemos practicar de esa manera, una probeta sometida a un esfuerzo va a experimentar una deformación de esta manera. Se va a cortar de un lado, de manera longitudinal, la deformación lineal es en acortamiento, mientras que la transversal es ensanchamiento. Entonces, la relación de Poisson precisamente mide eso, la relación entre la longitudinal, entre la transversal, menos, va negativo. Entonces, es evidente que cuando yo aplico una carga vertical, esto va a tener una respuesta horizontal. ¿Eso cómo lo calculo? Bueno, considerando ese 1 más nu cuadrado que aparece aquí en la ecuación. ¿Sale? Entonces, tengamos en cuenta ese efecto que hay aquí. En esto, una variación de 1 más nu cuadrado para considerar el efecto de deformación lateral que tiene el suelo. ¿Sale? Esta es esta ecuación. Hay que corregirnos esta ecuación. ¿Sí? Y nos dice Hart, miren, como sabemos que el asentamiento en una cimentación flexible es mayor al centro y menor a los extremos, ¿sí? Como habíamos visto en la figura previa, entonces también nos dice, sale, ahí está la ecuación para el asentamiento en la esquina y al centro de la cimentación. Él dice, Hart nos dice que el asentamiento en la esquina es la mitad del asentamiento al centro. Está la cimentación y dice que el asentamiento aquí es la mitad del asentamiento aquí. El centro tiene una magnitud y el extremo es la mitad de ese asentamiento.
Y por eso nos da dos ecuaciones. Donde alfa está calculado con esta expresión. M es la relación L entre B. L es la longitud de la cimentación y B es el ancho. Es esta ecuación con la cual sacamos alfa. Ahora, si es una cimentación rígida, fíjense, la ecuación es exactamente la misma. Lo único que cambia es el valor de alfa. Hay una condición de alfa diferente. ¿Sí? Bien, y como todos los métodos de esas épocas se hacían de manera gráfica, pues aquí tenemos la gráfica correspondiente a esta ecuación. Esta ecuación está tabulada y dibujada aquí. Entonces, tenemos en el eje de las abscisas L entre B, y en el eje de las ordenadas tenemos alfa y alfa R. Alfa, veanlo, esta es la línea superior para una cimentación flexible, y alfa R, que es la línea inferior, está definida para una cimentación rígida. ¿Sale? El problema de este método es que solamente es aplicable cuando el espesor del suelo es infinito y cuando la profundidad de desplante es igual a 0. De alguna manera, la hipótesis de la profundidad de desplante igual a 0 la podemos no hacer a un lado, podemos solventar esa limitante, pero no así el espesor del estrato. ¿Sí? Es un estrato sumamente infinito, una dimensión completamente infinita, y pues nada, los suelos no son así. De entrada, los suelos ni siquiera son homogéneos, porque aquí estamos hablando de un suelo homogéneo, ¿no? Pero Hart dice, el suelo es homogéneo y de espesor infinito. No, pues ya tenemos problemas. Pero ok, sale. Si llegásemos a encontrar algún suelo con estas características de que es homogéneo y de espesor infinito, podemos aplicar el método de Hart. ¿Sale? Bien. Más adelante vino Steinbrenner. Perdón, mucho más atrás. Steinbrenner. En 1934. Y aquí sí, lo único que tenía y lo único que conocía eran las cimentaciones flexibles en ese entonces. Nada más que las hipótesis son espesor con una cierta dimensión, ¿sí? un espesor de estrato que tiene una dimensión, es finita, pero la cimentación es en superficie, igual a 0. Les repito, esto pudiéramos solventarlo de alguna manera. Y nos da una ecuación. Si se dan cuenta, miren, la ecuación es, respecto a la que vimos anteriormente, es la misma. Es la misma que Hart. ¿Qué es lo que cambia nada más? Cambia este término. No se ve la amarilla tampoco. Cambia nada más este término. Hart le llama alfa. Steinbrenner define esta ecuación en función de F1 y de F2. Y desde luego de la relación de Poisson. Pero F1 y F2 lo tenemos aquí en estas tablas. Aquí, en este gráfico, perdón, F1, y en este otro gráfico, F2. Y entonces, en las ordenadas, utilizamos H entre B. H es el espesor del estrato. B es
el ancho de la cimentación. ¿Sí? Y luego nos define varias curvas. Cada una de estas curvas corresponde a L entre B. L entre B igual a 1, o sea, una cimentación cuadrada. LB entre 2, una cimentación rectangular. L entre B igual a 10, una zapata corrida. Más o menos. Para ejemplificar varios tipos de cimentación. Entonces, lo que hay que calcular es H entre B, L entre B, entramos en esta curva. Entramos en esta curva. Cortamos la curva asociada a L entre B y de ahí nos vamos de manera vertical a determinar el valor de F2 en esta gráfica. Y el F1, también trabajamos aquí el L entre B, 5, 6, 5, 4, 5. Que sería lo mismo. L entre B utilizamos 5. Aquí está. Y nos vamos y calculamos el F1. ¿Sí? Y acá el F2. Esos los sustituimos en las ecuaciones y nos da entonces el asentamiento. Si se dan cuenta, es la misma fórmula de Hart en la parte roja. Lo que cambia es la parte azul. Y también dice Steinbrenner, miren, si es una cimentación flexible, el asentamiento al centro de la cimentación tiene una cierta magnitud. ¿Sí? Pero en el extremo, o sea, en una de las esquinas, es la mitad de ese asentamiento. Por eso está aquí el 2. ¿De acuerdo? Ahora que no nos gusta leer las gráficas, tenemos aquí la ecuación para calcular el asentamiento con el método de Steinbrenner. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos?